Es el tercer domingo de un nuevo año. Qué precioso culto que hemos estado viviendo en esta mañana, con cuántos elementos que nos bendicen y nos afirman en la fe. Todos nosotros en estos días hemos recibido saludos de alguna clase. Son en general deseos de que pasemos un buen año, de que tengamos prosperidad, éxito en lo que estamos buscando. De alguna manera hemos recibido estos saludos. Pero para el creyente, el nuevo año es una oportunidad de invocar el favor de Dios en la vida de las personas que conocen a Jesús. Un deseo que va más allá de mero deseo y que llega a ser una invocación del favor de Dios. Las cartas del primer siglo tenían una forma. La forma era empezar con un deseo de bien o el favor del divino en la vida de aquellos que reciben la carta. Semejante a la manera en cartas actuales, cuando se envía cartas, no se envían cartas, no, una práctica que se va desapareciendo. Y Pablo en sus cartas a las iglesias adopta esta modalidad de aprovechar el comienzo de la carta para expresar oraciones a favor de los destinos de las cartas, adaptando en cada caso la oración que él enuncia a favor de la congregación a las circunstancias particulares de la congregación a la cual va dirigida la carta. En esta mañana yo quisiera que aprovecháramos el pasaje de oración de la carta a los Colosenses como modelo de lo que nosotros podemos desear para nosotros y para los miembros de nuestra familia durante este año que nosotros estamos empezando. He pedido la colaboración de nuestra hermana Miriam Shapur para que lea Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 12, según la Nueva Versión Internacional. Escuchemos la lectura de la palabra. Por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Gracias, Miriam. Tengamos una frase de oración antes de pensar juntos. Padre, rogamos quietud de mente, capacidad de concentrarnos, sensibilidad a tu espíritu y disposición a obedecer lo que tú has de decirnos. Más allá de las palabras de cualquier individuo, que haya una palabra tuya en estos momentos juntos.
te alabamos, te magnificamos, te glorificamos por Cristo Jesús. Amén. En Colosenses 1:7, justo antes de la oración, Pablo reconoce que ha tenido la visita del pastor de los colosenses. Él está como preso, entendemos, en Roma, y ahí ha recibido un informe de la situación espiritual de la congregación en Colosas. Y la carta responde a este informe de Epafras, el pastor de la congregación, y en la oración, a la luz de este informe de Epafras, Pablo ruega al Señor 4 cosas para los colosenses. Y leyendo el pasaje, se me ocurrió que pueden servir de modelo para orientar nuestros deseos para nuestros hermanos, nuestras oraciones para nuestros hermanos en el año próximo. 4 deseos para el nuevo año. Fíjense que el primer pedido de Pablo para los colosenses es conocimiento de la voluntad de Dios. Dice el apóstol, pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Literalmente Pablo dice que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. O sea, que la voluntad de Dios sea el factor dominante en su vida, el factor orientador, el factor que determina cómo ellos han de vivir. Y fíjense que en el ruego por ellos, él pide que el conocimiento de la voluntad sea con toda sabiduría y con comprensión espiritual. O sea, que la comprensión de la voluntad sea de acuerdo a lo que es sabio y de acuerdo a lo que el Espíritu inspira. La primera prioridad para todos nosotros durante el año próximo es saber qué es lo que Dios quiere para mí en este 2024 que estamos iniciando. ¿Cuál es su propósito? ¿Qué hay que puede ser distinto a lo que ha sido su propósito en otros tiempos? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es lo que yo quiero para mi vida y es lo que yo quiero para mis hermanos, lo que quiero para mi familia, lo que quiero para los hermanos de Flores. La prioridad entonces es conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Saben cuál es la mejor manera de determinar la voluntad de Dios? Es mediante el lugar de las Escrituras en nuestra vida. Es mediante lo que el Señor ha dicho en la palabra que Él revela cuál es su voluntad hoy. De modo que para saber la voluntad de Dios para el año próximo debemos concentrarnos en las Escrituras. Debemos leerlas, estudiarlas, aprenderlas de memoria, escucharlas, meditarlas. De todas las formas posibles debemos estar concentrándonos en las Escrituras. Es el momento para que haga la pregunta. ¿Ustedes tienen ya un plan de lectura diaria de las Escrituras para el año próximo? ¿Ya lo han comenzado? Si no han decidido un plan para leer la Biblia todos los días
haga hoy un plan. Y fíjense que en la hojita que ustedes han recibido, ustedes tienen la página de Uverse, que tiene muchísimos recursos sobre planes de lectura de las Escrituras. Fíjense en la información en la hoja y busque la página para orientar su vida con respecto a la lectura de la palabra. El año 2024 puede ser el mejor año de nuestra vida, pero todo empieza en que seamos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Y esto viene por la lectura de su palabra. Pidamos a Dios en esta mañana que Él nos llene del conocimiento de su voluntad. Y fíjense en el segundo pedido que encontramos aquí en el pasaje de Colosenses. Dice Pablo que él pide una vida digna del Señor para ellos, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra y crecer en el conocimiento de Dios. Literalmente Pablo pide que ellos anden de manera digna del Señor. Y dice que esto implica dos cosas, ¿no es cierto? En primer lugar, llevar fruto en toda buena obra. Todos necesitamos estar llevando fruto y todos conocemos la indicación de que no somos salvos por obras, pero somos salvos para que haya evidencia del obrar de Dios en nosotros. Entonces, el pedido es una vida digna que implica fruto, que no ocurra en nuestra vida lo que ocurrió en aquella higuera, a quien Jesús fue a buscar fruto y no encontró fruto. Y además, dice otra cosa que implica una vida que agrada a Dios, es crecer en el conocimiento de Dios. No es meramente conocer más acerca de Dios, sino conocer personalmente a Dios mediante nuestra relación con Él, mediante nuestro trato con Él, cómo se conocen las personas. Conocimiento personal, un andar digno del Señor implica llevar fruto, implica crecer personalmente. Y déjenme repetir algo que dije el mes pasado, y ya lo dije Daniel en el culto esta mañana, que debe haber un lugar de ministerio de todos los hermanos. No hay lugar para meros espectadores, ¿no es cierto?, en la iglesia. La iglesia es una oportunidad de servir. Se ha dicho que el bautismo es una ordenación al ministerio. Todos hemos sido bautizados, todos hemos sido iniciados en ministerio. Y los hermanos encargados de los distintos ministerios de la iglesia buscan colaboradores. Y yo animo a los hermanos que todavía no han encontrado su lugar, que hablen con el ministro cuya esfera de influencia parece más idónea para las aptitudes y las inclinaciones y el sentir de la persona. Una vida que agrada a Dios. El segundo
pedido el segundo deseo para el año nuevo. Y fíjense en el tercer pedido. El texto de la Nueva Versión Internacional dice: y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Aquí tenemos un tercer pedido. Y aunque la versión de Reina Valera puede sugerir que sea una tercera implicación de la vida que agrada a Dios, yo prefiero la versión que pone punto al final del versículo 10, inicia el versículo 11 con una nueva oración e indica que lo que está pidiendo Pablo es este fortalecimiento con el poder de Dios. Es el pedido de ser fortalecido, dice el pasaje, en todo sentido, fortalecido de todas las maneras y fortalecidos con el poder glorioso de Dios, un poder sin límite, un poder que resiste a todo lo que se opone. Hay dos cosas que resultarán de este fortalecimiento, que son perseverancia y paciencia. Dos resultados de ser fortalecidos por Dios. La palabra traducido perseverancia, por los elementos que le compone, pinta el cuadro de alguien que resiste un peso sin ceder, ¿no es cierto? Me trae a la mente la figura de los que levantan pesas, del gran esfuerzo de levantar el peso, la pesa, y de estar allí firme sin ceder. Eso es lo que perseverancia es, poder aguantar la dificultad y la prueba sin ceder, sin quebrantamiento. Y paciencia tiene otro sentido. Paciencia es la capacidad de no perder el dominio frente a las circunstancias adversas o las personas en su manera de reaccionar. Paciencia es la capacidad de no enojarnos, de no frustrarnos, de no ceder a la furia y a las palabras duras en las relaciones con las personas. Paciencia es la capacidad de esperar en Dios a pesar de las circunstancias y a pesar de las relaciones con las personas que a veces provocan situaciones de desafío. Fíjense en que no pide simplemente perseverancia y paciencia, sino pide toda perseverancia y toda paciencia. Paciencia y perseverancia en todas las circunstancias. No podemos elegir en dónde vamos a ser pacientes o en dónde vamos a perseverar. Es para toda circunstancia que Pablo lo pide. Y fíjense en el cuarto pedido. Gratitud con gozo es el cuarto pedido. Dando gracias con alegría al Padre, la Nueva Versión Internacional. La mayoría de las versiones traducen dando gracias con gozo. Dando gracias con gozo. Este pedido enfatiza, subraya, remarca dos virtudes comunes
de los creyentes en las páginas del Nuevo Testamento. La virtud de poder dar gracias a Dios, de encontrar razón de agradecer a Dios en las circunstancias más adversas y más infelices. Y además de esto, un gozo que supera las circunstancias que deben significar el opuesto del gozo. Esto es lo que Pablo está pidiendo para ellos. Y esto es lo que yo quisiera pedir para mis hermanos y para mí mismo. Gratitud con gozo. Aquí me parece que una pequeña disciplina siempre nos ayuda. Es la disciplina de antes de dormirnos por la noche, detenernos unos instantes para agradecer a Dios por lo que en este día hemos vivido de su bondad y de su grandeza. Voy a estar tan feliz en 2024 como me propongo estar, ¿no? No dependerá de las circunstancias, tampoco dependerá del temperamento, aunque es cierto que el temperamento de algunos pueden hacer más fácil el tener gozo, pero el gozo y la gratitud los determino yo. Y en esta mañana pido para los míos la capacidad en este año próximo de dar gracias con gozo. Los dejo entonces, los 4 pedidos para el nuevo año: conocimiento de la voluntad de Dios, una vida digna del Señor con fruto en obra y con conocimiento personal de Dios, fortalecimiento de Dios para perseverancia y paciencia y gratitud con gozo. Pero fíjense que la oración de Pablo termina con una promesa. Dice el versículo 12, el Dios los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. El Padre los había facultado o autorizado a participar de la herencia de los santos en el reino de luz. Es la herencia de la salvación, la herencia de la vida eterna, la herencia del reino de Dios. Esto es lo que Dios ofrece en esta mañana a los que están dispuestos a recibirla y expresar su fe en Cristo como su Señor y Salvador. El predicador, pastor de una iglesia en la ciudad de Nueva York, Norman Vincent Peale, cuenta la historia de un hombre que lo paró un día y le dijo, quiero decirle algo. Y entonces, luchando con sus propias emociones, el hombre le dijo a Peale, yo he sido una mala persona. Una frase del testimonio de Facundo en esta mañana, ¿no? Una mala persona. El hombre decía, me odiaba por la persona que era. Y cuenta de que fue una vez a una campaña en Nueva York de Billy Graham y a la invitación de pasar adelante quería ir, pero no se animaba, se resistía y no se adelantó. Y siguió su vida así, hasta que, dice el hombre, llegó el momento cuando no aguantaba más. Y una noche
salí de mi casa, di vuelta por la manzana, seguí caminando y allí bajo las estrellas dije: Jesús, si estás en alguna parte, por favor, venga a ayudarme. No puedo vivir sin ti. Dijo el hombre a Pío que en este momento él se sentía la presencia de Jesús ahí bajo las estrellas, tan real como la presencia de Pío en el momento. Y dijo: ahora pienso que estoy en el camino. Pienso que estoy en el camino solamente a causa de Él. Decía Pío: yo tenía lágrimas en las ojos. Él las tenía también. Jesús, no puedo seguir más. Ven a ayudarme. Tiene la oportunidad de hacer esto en esta mañana mientras nosotros cantamos la canción final en